Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 279. La lucha del invierno E4. El viento helado aullaba por las calles heladas de Eva, envolviendo la ciudad en un abrazo gélido que susurraba sobre la larga y despiadada noche. Seol-Jiu avanzaba con dificultad por los caminos tenuemente iluminados hacia el templo de Luxuria, con su aliento formando nubes fantasmales en el aire gélido. El templo, bañado en el suave resplandor de linternas parpadeantes, se erguía como un santuario de calidez en medio del agarre del invierno. Quizás, porque era bien entrada la noche, los grandiosos salones estaban envueltos en un silencio sereno, interrumpido solo por el ocasional crepitar de un fuego lejano y el leve susurro de hojas en el exterior. Luxuria recibió a Seol-Jiu con los brazos abiertos, su forma etérea irradiando una calidez suave e invitadora que disipaba el frío que se aferraba a su piel. Oh, mi querido hijo, ¿dónde has estado? Ha pasado demasiado tiempo desde que me honraste con tu presencia. Su voz, suave como la seda y teñida de un afecto juguetón, resonaba suavemente en la cámara sagrada, haciendo que el aire se sintiera vivo con su presencia. Seol-Jiu no rechazó su abrazo, permitiéndose ser envuelto en su aura reconfortante durante unos momentos preciosos. El toque de la diosa era como un bálsamo calmante, aliviando el peso de sus cargas antes de que finalmente se apartara y revelara el verdadero motivo de su visita. Luxuria, con su capacidad para escudriñar las profundidades de su mente, escaneó sus pensamientos y habló con un tono de genuino asombro. ¿Realmente vas a usar tantos puntos de contribución? Sus palabras resonaron en su mente, cargadas de una mezcla de sorpresa y admiración que hizo que el corazón de Seol-Jiu latiera con fuerza. Sí, ¿funcionará? Preguntó él, con la voz firme, pero teñida de una incertidumbre subyacente, mientras sus ojos buscaban en los de ella una reassurance. Déjame ver. Espera un momento. Luxuria hizo una pausa, su esencia divina brillando mientras se sumergía en sus cálculos. Pronto, su voz seductora llenó nuevamente sus pensamientos, rica en confianza y con un toque de travesura. Funcionará. Sí, lo lograrás por poco, pero es posible. Una ola de alivio inundó a Seol-Jiu, su rostro iluminándose como los primeros rayos del amanecer rompiendo a través de un cielo tormentoso. ¿De verdad? ¿Funcionará? Insistió él, con las palabras saliendo a borbotones en una mezcla de emoción e incredulidad, apretando los puños a los lados mientras la esperanza se encendía en su interior. No tienes idea de cuántos puntos de contribución tienes, ¿verdad? Luxuria respondió con picardía, su risa resonando como campanillas lejanas en la vasta cámara del templo, con los ojos brillando de una diversión cariñosa. Seol-Jiu rió de forma incómoda, el sonido ligero y autoconsciente, mientras se movía inquieto sobre sus pies. No lo sé. La gente a mi alrededor me pone en un pedestal, llamándome héroe o leyenda, pero no me siento especial en absoluto. Es abrumador a veces. Su voz llevaba un tono humilde, con la mirada bajando al suelo pulido donde las sombras danzaban con la luz de las linternas, revelando la vulnerabilidad tranquila bajo su exterior confiado. Piensa en esto de esta manera. Exterminaste a un Jin Diligence. Eso es algo que nadie ha logrado en todo Paradise desde la invasión de la reina parásita. Luxuria habló con amabilidad, su tono envolviéndolo como una manta cálida, con la mano gesticulando con gracia para enfatizar sus palabras. Lo importante es que fuiste el primero en lograrlo. Para la misma tarea, los puntos de contribución que obtienes pueden variar según la situación y el contexto. Continuó, con la voz firme y alentadora, como si guiara a un alma perdida de vuelta a la luz. Ah. Murmuró Seol-Jiu, con los ojos abriéndose en una comprensión repentina, mientras las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. Los puntos de contribución son la representación cuantificada de la influencia de un individuo en la sociedad. Luxuria explicó,
con las palabras fluyendo con la sabiduría de los siglos, recordándole las enseñanzas de Seo Yui que una vez habían despertado su curiosidad. Recordando las palabras de Seo Yui, Seol-Yu comprendió rápidamente la importancia de ser el primero en lograr algo. En resumen, uno obtiene recompensas adicionales al abrir nuevos caminos. Exterminar a un Jin Diligence ya era un logro increíble, pero los puntos de contribución no se calculaban solo en base a ese acto. Al derrotar al comandante del primer ejército, quien se consideraba invencible, Seol-Yu había encendido una chispa de esperanza y coraje en todas las regiones de Paradise, transformando la desesperación en determinación. El resultado de la guerra se extendió por el mundo, amplificando sus contribuciones de formas imposibles de medir por completo, como ondas que se expanden desde una piedra arrojada a un vasto lago. Eso no es todo. Los logros que has realizado hasta ahora han tenido una gran influencia en el flujo principal de los eventos. ¿No has hecho otro logro destacado recientemente?, agregó ella, con la expresión suavizándose con orgullo, quizás aludiendo al incidente en Eva que había solidificado su legado. Además, como Seol-Yu rara vez usaba sus puntos de contribución excepto para subir de nivel, había acumulado una cantidad aterradora, como un tesoro oculto esperando ser liberado. Apostaría mi nombre a que nadie más tiene más puntos de contribución que tú en este momento. Ni siquiera los ejecutores, y mucho menos mi hija, pueden compararse contigo. Luxuria declaró, con la voz resuelta y llena de convicción, aunque omitió tactosamente mencionar los avances recientes de Seo Yui al nivel 8. Sabiendo que la verdad se mantenía firme en el presente. Seol-Yu apretó los puños con más fuerza, con los nudillos poniéndose blancos mientras una oleada de determinación recorría su cuerpo. ¿Era posible, o no? Ese era el meollo de sus preocupaciones. Por supuesto, el costo sería exorbitante, pero eso ya no le importaba, porque tenía los medios. En ese momento, Luxuria exclamó con un suave jadeo, su risa burbujeando como una fuente. ¡Oh! Al oír su risa, Seol-Yu dijo, ¡Ah! En la realización, su rostro se iluminó con una sonrisa conocedora. Eso es una idea muy interesante. Tal vez solo tú podrías haber pensado en ella, dijo ella, con los ojos brillando de intriga, como si estuviera presenciando el despliegue de una obra maestra rara. Como no la descartó de inmediato, Seol-Yu preguntó con cautela. ¿Esto también es posible? Su voz era tentativa, teñida de un optimismo cauteloso, mientras su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, como atraído por un hilo invisible. Sí, claro que sí. Luxuria respondió con frescura, su afirmación disipando sus dudas como un rayo de sol que atraviesa las nubes. A diferencia de algunas figuras enigmáticas que disfrutaban con acertijos, ella ofrecía guía clara y directa, sus palabras como un bálsamo para su espíritu cansado. Piensa en ello. ¿Por qué crees que separamos a los invitados en diferentes niveles? No estoy seguro. Admitió Seol-Yu, inclinando la cabeza en confusión, con el ceño fruncido mientras Luxuria colocaba su mano sobre su cabeza y le acariciaba el cabello con suavidad, su toque tierno y maternal, lo que hizo que sus hombros se relajaran. No te preocupes. Lo que intentas hacer no va en contra de las restricciones que hemos establecido. Así que no hay razón para que interfiramos o te detengamos, le aseguró ella, con una voz cálida y firme, como un ángel guardián que disipa las sombras. Seol-Yu se animó interiormente. Tengo luz verde de alguien en quien puedo confiar de verdad. Sus pensamientos se aceleraron con euforia, un fuego triunfante encendiéndose en su pecho al darse cuenta de que no tenía nada más que temer. Gracias. Se inclinó con educación, sus movimientos fluidos y sinceros, antes de darse la vuelta con un renovado propósito. niño. Luxuria lo llamó con decepción, su voz persiguiéndolo, como un eco que se desvanecía mientras él salía corriendo del templo,
dejando su súplica en el aire. El aire nocturno lo golpeó como una pared de hielo, haciendo que su cuerpo se estremeciera involuntariamente, y que su aliento escapara en gruesos vapores blancos que danzaban brevemente antes de desaparecer. Sin embargo, su mente se sentía cristalina, como si un balde de agua fría hubiera lavado todas las dudas y conflictos, dejando solo claridad en su estela. El avance en su pensamiento arrasó con sus problemas como un río en crecida, y se sentía como si hubiera anotado un gol con un tiro salvaje y desesperado. Vaya. Estalló en risas mientras caminaba, el sonido mezclándose con el crujido de la nieve bajo sus botas, sus pasos ligeros y despreocupados a pesar del frío. Si no fuera por esa visión. Reflexionó con sus pensamientos interiores arremolinados de gratitud. ¿Alguna vez habría conocido a la misteriosa Eun Yuri? Probablemente ella no tenía idea de que alguien estaba trabajando tan incansablemente para conectar mundos por ella, pero él no pretendía presionarla. La decisión sería ultimatel y suya. Aun así, una confianza tranquila floreció en su corazón, una certeza inexplicable de que ella encontraría su camino hacia el paraíso. Eun Yuri. Seol-Jiu levantó la barbilla, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas, sus ojos brillando con la misma luz etérea que las constelaciones arriba, llenos de anticipación y determinación. Espero verte pronto. A la mañana siguiente, amaneció con el alegre canto de los pájaros, sus melodías tejiendo el aire crujiente como hilo de oro, señalando un nuevo comienzo en la bulliciosa ciudad de Eva. ¿Pasó algo bueno? Preguntó Kim Anna al entrar en la sala de reuniones por la convocatoria de Seol-Jiu. Sus ojos afilados se entrecerraron ligeramente al notar su sonrisa radiante, su postura elegante, pero preparada para los negocios. Sí, se trata de la zona neutral de marzo. Respondió Seol-Jiu, su voz rebosante de entusiasmo, su rostro iluminado como el de un niño desenvolviendo un regalo largamente esperado. Vamos a participar en la subasta del templo. Pase lo que pase, tenemos que asegurar una de las zonas neutrales que se abren este marzo. Kim Anna asintió, con una expresión pensativa, sabiendo muy bien que con las vastas reservas de puntos de contribución de Seol-Jiu, este esfuerzo estaba al alcance. ¿Y qué hay de un Yuri? Preguntó ella, con un tono casual, pero indagador, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. La vamos a reclutar. Dijo Seol-Jiu sin dudarlo, sus palabras cargadas de consideración cuidadosa, sus ojos brillando con determinación. Kim Anna no estaba completamente sorprendida, había sentido que esto venía desde el momento en que él comenzó a preguntar por un Yuri. Aunque requeriría usar un deseo, sabía que le había evaluado los pros y los contras a fondo. ¿La traerás como contratada o como invitada? Preguntó ella, con la voz estable y profesional, inclinándose hacia adelante con curiosidad genuina. Como invitada. Respondió Seol-Jiu sin pausa, su resolución evidente en la firmeza de su mandíbula. Le vamos a dar una invitación de grado oro. La expresión de Kim Hanna se congeló, sus ojos se abrieron con shock al asimilar las implicaciones, no bronce ni plata, sino oro. Espera un momento. Levantó rápidamente la mano, con movimientos enfáticos y agudos, su voz adoptando un tono de cautela. ¿Dices esto sabiendo lo valioso que es un sello de oro? No lo sé exactamente. Admitió Seol-Jiu, con un tono humilde pero inquebrantable, sosteniendo su mirada con una resolución firme. Representante, hay una razón por la que la mayoría de las organizaciones usa contratos en lugar de invitaciones para traer gente. Explicó Kim Anna, sus palabras fluyendo con la experiencia de alguien que había navegado estas aguas antes, su frustración apenas oculta bajo su fachada compuesta. Porque cuesta menos puntos de contribución, ¿verdad? Sí lo sabes. Sí. Ella contuvo un suspiro, con los hombros elevándose y descendiendo mientras se recompuso. Los bonos y privilegios otorgados a los grados superiores de invitados no son lo único que debes considerar.
Existe una gran diferencia entre contratos e invitaciones. Invitar a alguien significa que nosotros nos haremos cargo de todos los costos necesarios para traer a esa persona al paraíso. Seol Jiwoo asintió en silencio, con una expresión atenta, absorbiendo sus palabras como un estudiante entusiasta por aprender. El sello de bronce, que es el grado más bajo de invitación, equivale a 5 sellos rojos. Un sello de plata equivale a 7 sellos de bronce, y un sello de oro requiere puntos de contribución equivalentes a 11 sellos de plata. Kim An-na elaboró, con la voz precisa y mesurada, enfatizando la escala impresionante con un gesto de la mano. En resumen, el valor de un sello de oro podría atraer a 385 contratados, un hecho que flotaba en el aire como una niebla densa. Como dato adicional, solo se necesitan un par de sellos de plata para ganar la licitación por la gestión de la zona neutral. Lo sé, estás diciendo que solo necesitamos un sello de bronce para evaluar a Eun Yuri. Seol Ju respondió, con la voz tranquila y segura, como si ya hubiera anticipado sus preocupaciones, pero sin dejarse disuadir. Kim An-na cerró la boca, reconociendo la convicción en sus ojos. Claro, debía haber una razón más profunda que impulsaba esta decisión, una razón que lo hacía insistir en el sello de oro cuando opciones menores bastarían. Seol Jiwoo comenzó a explicar con calma, partiendo de la información que había descubierto, su conversación con Luxuria y el objetivo final que perseguía. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de estrategia y ambición. Captando la atención de Kim An-na, mientras escuchaba con intensidad. Cuanto más huía Kim An-na, más su expresión cambiaba de sorpresa a un ceño fruncido de duda, con las cejas arrugadas por la preocupación. Representante Seol. Ella habló, con los ojos entrecerrados en rendijas, la voz teñida de cautela. No es que nadie haya pensado en eso desde la apertura del paraíso. Claro. Guo lo admitió con un tono parejo. Pero al final, la mayoría fracasó. Solo hay un puñado de personas que lo lograron. Aunque admito que es posible en teoría, no es tan fácil como parece. Kim An-na insistió, con sus palabras cargadas de experiencia, los dedos golpeteando rítmicamente sobre la mesa. Por eso necesitamos el sello de oro. Seol Jiwoo sonrió, con su confianza irradiando como un fuego cálido, disipando sus dudas. Y en lugar de traer a alguien que no sabe nada, es más efectivo llamar a alguien que ha experimentado el tutorial y la zona neutral. Aumentará nuestras posibilidades de éxito. Kim An-na guardó silencio, con los labios apretados en una línea fina, mientras sopesaba sus palabras. No es que esta oportunidad sea difícil de encontrar. Solo hay que crearla y aprovecharla con tus propias manos, como usar dinero para generar más dinero. Seol Jiwoo continuó, con la voz suave y persuasiva, los ojos brillando con el entusiasmo de lo posible. Kim An-na chasqueó los labios, comprendiendo de repente como el sol de la mañana. Seol Jiwoo tenía sus miras puestas en toda la zona neutral, no solo en un Yuri, convirtiendo riesgos potenciales en recompensas. Es posible en teoría, pero... Aunque vacilante, Kim An-na decidió ceder, sabiendo que no tenía bases sólidas para detenerlo de usar sus propios recursos. Por lo que parece tú también. ¿Hugh? No, nada. Ella negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios a pesar de todo. Seol Jiwoo se rió, el sonido ligero y juguetón, antes de cambiar de tema. De todos modos, quiero pedirte que reclutes a Eun Yuri. Traerla no será difícil. Kim An-na habló con claridad, la voz recuperando su tono profesional. Te lo dije antes, ¿verdad? Que Shin-Yong puso a Eun Yuri en su lista de reclutamiento. Sí. Aunque cancelaron el plan antes de ejecutarlo, yo fui la encargada de reclutarla en ese momento. Recuerdo la táctica que diseñamos y traje la información relevante conmigo, así que puedo contactarla hoy mismo si quiero. Sus palabras eran confiadas, con un toque de orgullo por su experiencia pasada. Eso es genial. ¿Cuándo deberíamos cerrar el acuerdo? Adquirir una zona neutral y obtener el sello de oro debería ser lo primero. Kim Han-na continuó, con un tono práctico. El aviso debería salir alrededor de enero en la Tierra. Me pondré en contacto con ella tan pronto como finalice el proceso de participación.
Al fin y al cabo será una invitada, así que no hace daño darle mucho tiempo para prepararse. Cierto, decírselo solo unas horas antes es demasiado duro. Seol-Ju murmuró, con la voz calmada y considerada, aunque un brillo juguetón en sus ojos insinuaba travesura. Kim Anna se sorprendió por el cambio repentino, con las mejillas sonrojándose ligeramente. En ese momento. ¿No era esto un asunto oficial? Seol-Ju se rió entre dientes, con la risa cálida y ligera, agitando la mano con despreocupación. Mis disculpas. Ja, solo bromeo, solo bromeo. Así que puedes ponerte nerviosa. Seol-Ju bromeó, con una sonrisa cada vez más amplia mientras Kim Anna exclamaba, Keuk. en una mezcla de vergüenza y exasperación. Con su objetivo ahora cristalino, Seol-Ju puso en marcha sus planes con energía palpable, como una tormenta acumulando impulso. El primer paso era recolectar puntos de contribución. Para asegurar una de las zonas neutrales de marzo, solicitó el 30% de los puntos de contribución de cada miembro de Valhalla, presentándolo como una contribución voluntaria en lugar de una demanda. Por supuesto, no importaría si se negaban, pero todos entendían que eso retrasaría su entrada en la zona neutral. No hubo quejas, en su lugar, una oleada de murmullos y cabeceos de acuerdo llenó el aire, ya que nadie dudó en apoyar la causa. Al fin y al cabo, sabían que se beneficiarían de 3 meses en la zona neutral, y con la posición fuerte de Valhalla, el éxito estaba casi garantizado. Unos días después, se publicó un aviso masivo en el tablero de anuncios de la plaza, anunciando la subasta de custodia para las próximas zonas neutrales. 4 zonas neutrales estaban programadas para abrirse en marzo de 2018, distribuidas en 4 días, el 22, el 23, el 24 y el 25, marcando el número más grande en la historia del paraíso. Cada RA podía alojar hasta 50 personas, pero el RA1, como región independiente, ofrecía un aumento del 50%, permitiendo 75 participantes. En total, hasta 300 personas de Corea del Sur podrían participar. La subasta combinaba formatos de rondas y ciega, donde las ofertas se sucedían a intervalos fijos, y los participantes permanecían ignorantes de las compras de estampillas de los demás. El proceso era sencillo. La custodia se otorgaba en función de los puntos de contribución máximos gastados, medidos a través de las estampillas. Cuantas más estampillas adquiría una organización, mayores eran sus posibilidades de asegurar una zona neutral. Sin embargo, existían restricciones para evitar monopolios. Una vez que una organización triunfaba, no podía asumir el rol de gerente general nuevamente hasta que se abrieran 4 AS neutrales más, comenzando desde el próximo evento bianual. En otras palabras, si 4 se abrían en septiembre, Valhalla tendría que esperar hasta marzo del año siguiente. Aunque Seol-Ju sospechaba que había una historia más profunda detrás de esta regla, decidió no profundizar en ella, prefiriendo evitar revivir frustraciones pasadas. Después de revisar los detalles, Seol-Ju se dirigió a Scheherazade para participar en la subasta del templo. Valhalla pujó por la zona neutral que se abría el jueves 22 de marzo de 2018. El atractivo de la subasta radicaba en las intensas batallas de estrategia, donde las organizaciones decidían cuándo y cómo gastar sus estampillas. La conversión de puntos de contribución a precio de oferta solo se aplicaba a esa subasta específica, lo que añadía capas de tensión. Normalmente, estos eventos transcurrían en una atmósfera pesada y solemne. Pero hoy, el aire en el templo era sorprendentemente ligero, lleno de risas dispersas y conversaciones relajadas, como si el peso de la competencia se hubiera disipado. Seol-Ju sabía el motivo, y todos los demás también. Era un secreto a voces entre los postores, evidente en el ambiente mismo,
que Balaya era la favorita. El 90% de los participantes había comprado estampillas rojas. Una clara señal de que cedían el primer día. Con 3 zonas neutrales más disponibles, nadie quería desafiar al ganador inevitable. De hecho, las organizaciones principales se habían retirado por completo, dejando solo a grupos más pequeños con pocas posibilidades. Esto creó un entorno extrañamente cordial, donde la habitual atmósfera de competencia feroz había desaparecido. Si no quedan postores, la subasta se cerrará ahora mismo. El subastador anunció después de la primera ronda, con sus palabras resonando en el salón con un sentido de inevitabilidad. Como no llegaron ofertas adicionales, los procedimientos terminaron antes de lo esperado. Un sacerdote con una túnica blanca inmaculada se adelantó, su voz firme mientras se preparaba para revelar los resultados. Aunque este momento solía estar cargado de tensión, la mayoría de los asistentes parecía aburrida, con su desinterés palpable ya que todos conocían el resultado. Voy a anunciar el resultado. Dijo el sacerdote sin perder tiempo. La organización encargada de gestionar la zona neutral del jueves 22 de marzo de 2018 es Evas Balaya. Seol Jiu sonrió, con la barbilla apoyada en las manos, mientras observaba la escena. Una oleada de triunfo lo invadió como una marea cálida. Pensó con satisfacción, compramos una estampilla dorada. Sus pensamientos se aceleraron con satisfacción. Era un resultado verdaderamente obvio. Saludos a toda la banda argentina. Gracias por bancarme. Son unos grosos. Capítulo 280. Después de la preparación, E1. La sede de Balaya bullía, con el incesante revoloteo de papeles y el murmullo apagado de miembros exhaustos. Una sinfonía caótica que reflejaba la tormenta de preparaciones que envolvía a la organización. Era demasiado pronto para celebrar la custodia duramente ganada de la zona neutral. La subasta se había abierto 2 meses antes por una razón, lanzándolos a un torbellino de demandas que no mostraban signos de disminuir. Tenían que prepararse para hasta 525 posibles participantes, una tarea abrumadora que requería obtener desde suministros básicos hasta equipo especializado. Sin embargo, los desafíos se extendían más allá de la zona neutral misma, atrayendo su atención en múltiples direcciones y no dejando espacio para descanso. Sé que tenemos que manejar esto, pero ¿de verdad tengo que lidiar con todo ahora mismo? Pensó Seol Jiu con cansancio, su mente acelerada por el volumen abrumador de responsabilidades. El paso 1, reclutamiento de personal, encabezaba la lista de urgencias, algo que Kim Anna había enfatizado como una necesidad absoluta. Seol Jiu no quería reclutar más miembros en ese momento. Ya estaba ahogado en trabajo, con su energía agotada por interminables reuniones y decisiones. Reconocía la necesidad, por supuesto, pero la duda persistente lo inquietaba. ¿No podría esto esperar un poco? Aún así, Kim Anna era inflexible, insistiendo en este paso incluso si otros tenían que retrasarse. Su razonamiento era irrefutable. Estarían aislados en la zona neutral por al menos 3 meses, sin posibilidad de comunicaciones externas. Representante, una vez que entremos en la zona neutral, no podremos hacer nada durante 3 meses seguidos. No podremos, incluso si lo deseamos desesperadamente. ¿Planeabas manejar todo de forma remota? Sabes que todas las formas de comunicación con el mundo exterior se bloquearán por completo, ¿verdad? La voz de Kim Anna cortó el aire como una hoja, su tono firme y cargado de urgencia mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos fijos en los de él con una determinación inquebrantable. Seol Jiu vaciló, su mirada bajando al suelo, incapaz de refutar su lógica. Y no olvides que cuando salgas, el trabajo se acumulará de nuevo. Tú lo sabes mejor que nadie. Cuanto más terminemos ahora, más fluido será después. Hizo una pausa, su expresión se suavizó un poco, aunque sus palabras seguían siendo resueltas. Eso no es todo. Podríamos asegurar contratos más favorables ofreciendo plazas en la zona neutral.
Además, los nuevos miembros tendrían 3 meses enteros para integrarse con el equipo existente. Es la oportunidad perfecta. El silencio de Seol-Ju se prolongó, sus hombros se hundieron bajo el peso de sus argumentos. Entiendo que es duro para ti, pero el tiempo se nos escapa. Sigamos adelante juntos, ¿de acuerdo? Un poco más de esfuerzo y lo lograremos. La voz de Kim Han-na se volvió un poco más cálida, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y aliento, como si estuviera animando a un aliado cansado a volver a la lucha. Está bien, lo entiendo. Al final, Seol-Ju cedió con un suspiro profundo, asintiendo a regañadientes. Sus puntos eran impecables, dejándolo sin argumentos. Entre las dificultades, sus lazos cooperativos con el gremio de asesinatos se sentían como un rayo de buena fortuna. Después de discutir con los otros miembros, Seol-Ju envió un aviso de registro a la sucursal del gremio, invitando a posibles reclutas a entrevistas en una fecha y hora específicas. Tong Chai contactó rápidamente a la sede, y ese mismo día, el gremio de asesinatos había pegado los avisos de reclutamiento por toda la ciudad. Como una organización recién fundada que representaba a toda una ciudad, Valhalla generó un interés considerable. Muchos transeúntes se detuvieron a leer el aviso, con los ojos abiertos por la política inclusiva. Reclutamiento independientemente de la clase. Pero los requisitos mínimos caían como un balde de agua fría. Nivel 4, en espera de convertirse en alto rango. Nivel 5 superior preferido. En las calles bulliciosas, susurros se propagaron entre la multitud reunida. Diablos. ¿Qué es esto? Básicamente dice que solo los que están a punto de ser altos rangos o ya lo son deberían aplicar. Un hombre se rascó la cabeza, su voz mezclada con asombro y frustración. Supongo que están apuntando a un grupo élite y unido desde el principio. Una mujer cercana asintió, su tono admirativo pero resignado. Bueno, no hay manera de que yo califique. Ni siquiera sé si alguien se molestará en presentarse. Otro suspiró, alejándose con un movimiento de cabeza. Deben estar muy seguros de los beneficios que pueden ofrecer. Después de todo, representan a toda una ciudad. Los comentarios fluyeron como un río, mientras la multitud se dispersaba lentamente, sus pasos resonando en las calles empedradas. No todos se marcharon, sin embargo. Entre la multitud, una figura se quedó, scrutando el aviso con atención intensa, sus ojos recorriendo cada palabra como si evaluara una decisión que cambiaría su vida. El día de las entrevistas llegó, con una corriente subterránea de tensión recorriendo la sede de Valhalla. Seol-Ju estaba inmerso en una conversación profunda con Charlotte Eria cuando su cristal de comunicación vibró. La voz de Kim Han-na crujió a través de él, instándolo a apresurarse, ya que los solicitantes habían aparecido. Al echar un vistazo a Charlotte Eria, quien charlaba animadamente con una alegría infantil, Seol-Ju sintió una oleada de alivio invadirlo. Había corrido al palacio antes, alarmado por noticias de un incidente mayor, solo para descubrir que era un astuto truco de la reina para alejarlo de sus responsabilidades. Su autoridad real hacía que fuera difícil rechazarla, pero ahora, esta entrevista era su excusa perfecta. De acuerdo. Entonces, yo también iré. Charlotte Eria lo declaró con inocencia, levantándose de su trono ornamentado con un remolino de túnicas de seda, como si fuera lo más natural del mundo. Los ojos de Seol-Ju se abrieron con sorpresa, pero logró asentir con educación, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Le costó un poco de maniobra rápida localizar a Sorcone y dejarla en manos capaces antes de poder escapar del palacio por fin. En la entrada, Marcel Gionea estaba esperando, su rostro estoico era un retrato de eficiencia tranquila. Vamos. Te están esperando en la sala de reuniones. Su voz era firme, cargada del peso de la experiencia. ¿Cuántos vinieron? Preguntó Seol-Ju.
acelerando el paso mientras caminaban por el corredor, cuyas paredes estaban alineadas con antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes. 3 personas. Respondió Marcel Gionea, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Eso es extraño. Incluso incluimos a los de nivel 4. Vinieron menos personas de lo que esperaba. Reflexionó Seol Jiu con un tono melancólico, frunciendo el ceño en decepción mientras se acercaban a la habitación. Varios miembros curiosos se agrupaban fuera de la sala de reuniones, asomándose con ojos ansiosos, su interés despertado por las nuevas caras. Jeje, hay 2 chicas, jeje. Hugo comentó con una risita juguetona, su enorme figura temblando de diversión mientras espiaba por la puerta. Eso es sorprendente. Nunca pensé que esas 2 vendrían. Susurró Choong, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en los labios. Eso significa que el nivel de Balaya es tan alto. De todos modos, ¿quién es la otra? Sus ojos son bastante impresionantes. Agregó Fisora, con un tono curioso y perspicaz. Ah, esos ojos de serpiente. Ella fue una vez mi esclava. Es una mujer que sabe muy bien cómo mover las caderas. Las palabras de Choong goteaban con su habitual franqueza, provocando una inhalación brusca de aliento por parte de Fisora. Seol Jiu se abrió paso entre ellos y entró en la habitación, donde 4 figuras estaban sentadas. Kim Anna ocupaba la cabecera de la mesa, su porte elegante dominando el espacio. Los 3 solicitantes frente a ella tenían espaldas que le resultaban extrañamente familiares. Esto es inesperado. Pensó Seol Jiu, con el corazón saltando un latido al absorber la escena. Kim Anna se levantó con gracia para saludarlo. ¿Viniste? Su sonrisa era profesional, aunque sus ojos brillaban con un toque de triunfo. Los 3 se volvieron al mismo tiempo y Seol Jiu se congeló, con los ojos abiertos por el reconocimiento. Oh. Estás más guapo en este corto tiempo que no nos hemos visto. Bromeó Audrey Basler, sus ojos serpentinos brillando con travesura juguetona mientras se reía. HNNG. Orrae asintió con brevedad, su rostro inexpresivo como una máscara de indiferencia, aunque una tensión sutil perduraba en su postura. Ayase Kazuki observó en silencio, su mirada aguda evaluando la habitación con la precisión de un arquero experimentado. Representante Seol, por favor toma asiento. Ges culambó Kim Anna con suavidad. Seol Jiu se hundió en su silla, todavía aturdido, y escudriñó al grupo con una mirada incómoda. Las 3 personas aquí quieren convertirse en miembros de Balaya. Explicó Kim Anna, con la voz firme e informativa. Lo sé, pero, ¿por qué ellos? La mente de Seol Jiu giraba con sorpresa. No se necesitaron presentaciones formales, ya que eran rostros conocidos. Decidiendo escuchar primero sus historias, Seol Jiu comenzó. Estoy sorprendido. No esperaba verlos a los 3 en este lugar. Empezó con Kazuki, su voz cálida y curiosa. Señor Kazuki, ¿no dijiste que formarías un nuevo equipo? Así es. Kazuki asintió con una expresión calmada pero resuelta. Quería hacer un equipo propio. Eso no ha cambiado. Sin embargo, su presencia aquí planteaba preguntas. Seol Jiu sabía que Kazuki no era alguien que se sometiera a nadie, especialmente después de declarar su intención de ser su propio líder. ¿Es porque? Sí. Es por la Federación de Negocios de Japón. Admitió Kazuki, con los ojos entrecerrados por una frustración persistente. ¿Aún? Preferiría no hablar mal de ellos, ya que una vez compartimos el mismo camino, pero son lo suficientemente persistentes como para hacerme rechinar los dientes. La voz de Kazuki tenía un filo sutil, con los puños apretándose ligeramente sobre la mesa. Seol Jiu hizo una mueca de simpatía. ¿Acaso vinieron a acosarte o algo por el estilo? No, no vinieron. Están cautelosos con las tríadas, así que no se han acercado directamente. Sin embargo, Kazuki hizo una pausa, apretando la mandíbula. No pude formar un equipo. Podría haberlo forzado,
pero un grupo improvisado no es mejor que nada. Como el antiguo líder de la élite de Aramark, Umi-Tsubame, los estándares de Kazuki eran extremadamente altos. No es que nadie cumpliera con mis requisitos. Algunos incluso mostraron interés. Pero todos se echaron atrás, alegando que estaban demasiado agotados. Su tono calmado ocultaba el frío en sus ojos, insinuando la interferencia que sospechaba. Así que intenté contactar a un guerrero para emparejarme, pero los resultados fueron los mismos. ¿Quién iba a pensar que el dinero no lo resuelve todo? Suspiró volviéndose hacia Seolju. Con las cosas así, no tuve más remedio. Entonces vi el anuncio de reclutamiento de Balaya. En esencia, buscaba aprovechar la fuerza de Balaya para formar su equipo y protegerse de amenazas externas. Podrías haber pedido ayuda a las tríadas, ¿no es así? Kim Anna intervino, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Las tríadas? Kazuki vaciló, sin querer criticar a aquellos a quienes debía favores. Ellas tienden a priorizar lo suyo. Balaya parece encajar mejor con mis objetivos de todos modos. ¿Qué planes tienes después de que termine el contrato? Kim Anna insistió, su voz sondeando en busca de garantías. No te preocupes. No soy de los que queman puentes. Empezaré desde abajo y espero que, si demuestro mi valor, Balaya comparta algo de territorio en el futuro. Las palabras de Kazuki eran confiadas, su mirada firme. El contrato. No tengo problemas con él. Levantó el papel con una expresión resuelta. No me importa subir desde cero. Nunca olvidaré este favor si me ayudas. Si se trata del señor Kazuki, será un activo increíble. Seolju sintió un impulso de emoción, aunque lo contuvo por consideración a los demás. Oh-Rae jugueteaba con su cabello, su rostro una máscara inexpresiva. ¿No eras tú la líder de los mercenarios de la línea de sangre, señorita Orahi? Se disolvió. Su respuesta fue plana, carente de emoción. ¿Perdón? Nos faltaban miembros. 4 murieron en la guerra de Aramark. Los ojos de Seolju se abrieron con shock. ¿No lo sabías? Estuviste en coma durante meses después. Su voz seguía distante, como si recordara un evento lejano. Bueno, supongo que es la vida de mercenarios. Nos pagaban y estábamos preparados para los riesgos, incluso si aparecían 3 de los 7 ejércitos. Eso es, lamentable. No. Su tono se agudizó ligeramente, cortándolo. De los restantes, uno tiene una lesión grave con recuperación incierta, y otro decidió retirarse. Me quedé con solo 2, incluida yo misma, así que lo disolví. Sin arrepentimientos, siempre se trató de ganar dinero. Seolju sintió una punzada de tristeza, pero comprendía las realidades de la guerra. ¿Has leído el contrato? Sí. La tarifa es un poco decepcionante, pero vale la pena por la zona neutral. Oh-Rae se encogió de hombros. Quiero un contrato de 2 años. No me lanzo a 4 años como él. Finalmente, Audrey Basler sonrió, con los ojos brillando. No tengo una historia conmovedora como ellos. Solo vine para que asumas la responsabilidad. Me hiciste así. Asume la responsabilidad. Se tocó la boca juguetona y luego estalló en risas al ver su expresión atónita. Es una broma. Una broma, ¿de acuerdo? Vi el anuncio y pensé en pasarme por aquí. Ha habido mucho revuelo sobre ti después del incidente en Eva. Seolju inclinó la cabeza mentalmente. ¿Estás segura de que encajarías en una organización, señorita Basler? Dadas tus tendencias personales. ¿Quién crees que soy yo? Ella frunció el ceño de soslayo, con sus ojos de serpiente brillando entre ofensa y diversión. Soy feliz en cualquier lugar siempre y cuando sea divertido. Puedo aguantar en un hoyo si me entretiene. Balaya hace muchas cosas interesantes, así que obedecer reglas es algo trivial por mi diversión. Se encogió de hombros, con una sonrisa astuta asomando. Bueno, no negaré que quiero una parte de las ganancias de la zona neutral. Ejejeje.
Kim Anna intervino con la mirada intensa. Aunque es bueno ver que estás relajada, este no es el lugar para bromas. La ceja de Audrey se arqueó. Ella sostuvo la mirada de Kim Anna antes de preguntar. ¿Quién es esta? Sonaba muy astuta antes. Rae y Kazuki sonrieron con malicia mientras Seol-Ju respondía. Esta es Kim Hana. Kim Hana. ¿Dónde he oído ese nombre antes? Ella reflexionó un momento, y entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. Ella se encarga de las tareas administrativas de Balaya. Pronto será la jefa del equipo de inteligencia también. Ah, ya veo. Ella es una persona importante. No lo sabía. El tono de Audrey cambió a uno de respeto. Eso es comprensible. Es más conocida como la señorita Zorra. La señorita Zorra. Ah, ¿quieres decir la zorra de Sinjoun? Audrey miró a los demás y luego hizo una reverencia profunda. Yo, lo siento mucho. Se enderezó, sudando profusamente con la postura rígida. Kim Anna sonrió levemente. Un arquero debe tener buen juicio situacional. Parece que eres hábil. Me halaga demasiado. Lo que dije antes no iba en serio. Siempre he admirado al representante de Balaya. Sí, sí. Está bien. Siempre seremos bienvenidos a un arquero hábil. ¿Es ella tan intimidante? Tanto Agnes como Kim Hana tienen ese aura. ¿Hay una jerarquía entre los 6 locos? Seol-Ju reflexionó, sacudiendo esa idea de su mente. ¿Qué harás? ¡Pum! No se necesitaba más deliberación. Los 3. Bienvenidos a Balaya. Seol-Ju declaró con una sonrisa radiante, los puños apretados en un triunfo silencioso. Firmaron sus contratos fortaleciendo la lista de Balaya. Normalmente habría conversaciones sinceras y una ceremonia de bienvenida, pero el tiempo era escaso. Kim Hana partió hacia la tierra para reclutar a un yuri, dejando a Seol-Ju a cargo de sus deberes además de los suyos propios. Los nuevos miembros, todos rostros conocidos, fueron guiados por la entusiasta Choon, aunque Seol-Ju apenas tenía un momento para respirar. Nunca pensé que los artículos de la zona neutral requerían tanta preparación manual. Se dio cuenta de su error. La ropa básica, la comida, las armas y la armadura no se proporcionaban automáticamente. Excepto por unos posartículos especiales, la organización tenía que suministrar todo, al igual que Sicilia había encantado su lanza mágica. Los costos se mitigaron con ofertas de organizaciones ansiosas por participar como instructores. Con la ayuda oportuna de los comerciantes Dongchun, Seol-Ju finalmente pudo descansar un poco cuando febrero dio paso a principios de marzo en la Tierra. ¡Uah! Seol-Ju se desplomó sobre su escritorio después de firmar otro contrato, con el cuerpo dolorido, pero la determinación firme. Anhelaba arrojarse a la cama, pero le quedaban algunas tareas. Quiero jugar también, pero no. Esta es mi oportunidad de devolver el favor. Se recordó a sí mismo, sacando fuerzas de sus metas. Se escuchó un golpe en la puerta. Toc toc. Hugh. Seoyui entró con una bandeja, su sonrisa gentil como un faro en la habitación tenue. La expresión de Seol-Ju se suavizó de inmediato. El calor de su presencia lo envolvió como un bálsamo calmante. Nuna. Ella era su apoyo constante, trayendo bocadillos y ocasionalmente ayudando con el papeleo. ¡Ay, pobrecito nuestro Hugh! ¿Qué vamos a hacer? Se te ha puesto la cara tan delgada. Dejó la bandeja rápidamente y lo abrazó, sus manos suaves acunando sus rasgos cansados. Seol-Ju cerró los ojos, saboreando el consuelo indescriptible. ¡Ja! El color volvió a su rostro demacrado, recargado por su toque. ¿No sería mejor que tomaras un pequeño descanso? Preguntó Seoyui, su voz llena de preocupación, mientras sus dedos le acariciaban el cabello con suavidad. Él negó con la cabeza. No, es mejor descansar después de terminar. Aún así. Ya casi termino de todos modos. Ah, ya estoy bien. Al separarse, la miró a los ojos. Por cierto, ¿cómo estás estos días? Yo,
Estoy bien. Estoy ofreciendo oraciones constantemente. Su voz titubeó un poco, la verdad no dicha pero evidente. No había mejoras significativas a pesar de sus esfuerzos. No te preocupes tanto. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante su aliento. Podrás recuperarte pronto. Por favor, espera un poco más. Estoy seguro. Sus palabras ardían de convicción, enfatizando su creencia 3 veces. ¿Estás seguro? Seo Yui inclinó la cabeza, confundida por su entusiasmo, incapaz de entender sus planes mientras se acercaba a la zona neutral. Capítulo 281. Después de la preparación E2. El rítmico rasguño de un bolígrafo en el papel resonaba en la oficina tenuemente iluminada, una sinfonía de finalización que señalaba el fin de los exhaustivos preparativos y el amanecer de un nuevo desafío en la zona neutral. Era obvio que los instructores de la zona neutral estaban estrictamente limitados, una medida deliberada para mantener el equilibrio y evitar que cualquier organización en particular dominara los procedimientos. Incluyendo al gerente general, una zona neutral requería al menos 10 personas, con el número total nunca excediendo el 10% de los participantes en general. Esto significaba que para la zona neutral de marzo de 2018, el número de instructores permitidos para entrar sería de 53 o menos. Un límite que obligaba a una selección cuidadosa y a una planificación estratégica. Por supuesto, Seo-Yu no tenía intención de llenar todos los 53 puestos. Mientras que el gerente general podía acumular puntos de supervivencia simplemente supervisando las operaciones. Los ingresos de los instructores se basaban puramente en méritos, ligados directamente a su capacidad para incentivar a los trainees a gastar sus puntos de manera inteligente. Por ejemplo, el instructor a cargo de la cafetería podría ganar un flujo constante de puntos a través de transacciones cotidianas, con su dominio lleno del aroma reconfortante de pan recién horneado y el ruido de bandejas. En contraste, el que supervisaba la tienda BEP podría apuntar a un beneficio sustancial, lidiando con artefactos raros que brillaban bajo luces suaves y parpadeantes, con su valor susurrado en tonos bajos entre trainees ansiosos. En otras palabras, el éxito de un instructor dependía de su astucia y carisma. Seo-Yu reflexionaba, su mente corriendo a través de las implicaciones. Menos instructores significan una porción más grande del pastel para cada uno, un trozo mayor de esa recompensa tentadora. Este razonamiento era por qué resolvió llevar solo el número mínimo de personas necesario, optimizando la operación para maximizar la eficiencia y las ganancias. Definitivamente llevaré a todos los miembros de Balaya. Pensó Seo-Yu con firmeza, sus ojos estrechándose con determinación mientras visualizaba a sus leales compañeros. Un total de 15 personas de Balaya entrarían en la zona neutral. Aunque solo 13 podían servir oficialmente como instructores debido a sus calificaciones, las reglas eran inflexibles, contando a Flone y a Little Chick como miembros completos independientemente de su naturaleza etérea o aviar. Ya sea que uno fuera un humano vivo, un fantasma errante o un pájaro enérgico, el sistema los contaba como una unidad. Una precaución impuesta por los 7 reinos para frustrar cualquier intento de explotación después de que astutos terrícolas habían intentado manipular las reglas en el pasado. Mientras Seo-Yu, con sus rasgos afilados suavizados por un destello de resolución, reconocía a Flone y a Little Chick como partes integrales de Balaya, sintió un impulso de lealtad que lo obligó a incluirlos, a pesar del costo adicional. Otra capa de restricción dictaba que no más del 60% de los instructores podían provenir de la organización que gestionaba, lo que lo llevó a limitar el número exactamente en 25. Solo después de intensas discusiones con los instructores seleccionados, cuyas voces subían y bajaban en un intercambio acalorado,
bajo el resplandor de las velas en la sala de estrategia, y de distribuir meticulosamente los roles. Seol-Yu finalmente exhaló, sus hombros relajándose mientras el peso de la preparación se aliviaba. Listo. Seol-Yu dejó el bolígrafo con un sentido de logro, la punta dejando una marca final y decisiva en el pergamino. Se levantó de la silla de un salto, sus brazos extendiéndose hacia el cielo en un movimiento fluido que liberaba la tensión acumulada en sus músculos. Una ola refrescante de alivio que lo invadió como una brisa fresca en un día sofocante. Ahora, con todos los arreglos finalizados, solo le quedaba una tarea: reclinarse en el ocio mientras sus compañeros se esforzaban en la zona neutral, acumulando puntos de supervivencia a través de su ingenio y esfuerzo. Más vale que no me pidan ayuda, o no van a oír el final de esto. Meditó con una sonrisa traviesa, sus pensamientos teñidos de una venganza juguetona. Ah, pero ayudaré un poco a Yu Win-una y a Kim Hana. Se lo han ganado. Siguiendo la regla de oro de tratar a los demás como quería que lo trataran a él, Seol-Yu se dejó caer en la cama, el colchón suave cediendo bajo su peso, y se rindió a un completo relax. Aunque había planeado tomar una siesta corta, el agotamiento lo reclamó rápidamente, arrastrándolo a un sueño profundo y sin sueños. Cuando finalmente se despertó, los tonos dorados del amanecer habían dado paso a la suave luz de la mañana siguiente, el mundo fuera de su ventana vivo, con el parloteo de los pájaros y el zumbido distante de la vida urbana. Como si estuviera programado, la persona que había estado esperando ansiosamente había regresado. Kim Hana había regresado a Paradise tarde la noche anterior, un hecho que Seol-Yu descubrió por Seo-Yui, quien entró en su habitación con un suave golpecito. Su sonrisa cálida y el aroma de un desayuno recién preparado instándolo a despertarse. Suprimiendo el aleteo de emoción en su pecho, Seol-Yu corrió al 10º piso, sus pasos resonando por los grandiosos pasillos del edificio de Balaya. Allí encontró a Kim Hana sentada en una mesa de madera pulida, sus dedos envueltos alrededor de una taza humeante de café. Sus ojos agudos escaneando la habitación con una mezcla de fatiga y triunfo. ¿Estás aquí? Seol-Yu la saludó, su voz llena de calidez genuina, una sonrisa amplia extendiéndose por su rostro mientras absorbía su presencia familiar. Alzando la vista, Kim Hana le devolvió la sonrisa, sus labios curvándose de esa manera característica y astuta. Como no se trataba de un entorno oficial, dejó de lado las formalidades sin pensarlo 2 veces, su tono casual encajando perfectamente con su personalidad directa. Seol-Yu se acomodó en la silla frente a ella, la madera crujiendo ligeramente bajo su peso, sus ojos fijos en los de ella con anticipación ansiosa. No te apresures tanto. Planeaba actualizarte ayer cuando regresé, pero estabas completamente dormido, durmiendo como un bebé honestamente. Su voz llevaba un tono juguetón, sus ojos brillando con diversión mientras recordaba la escena. Deberías haberme despertado. Respondió Seol-Yu, con un toque de reproche juguetón en su tono, sus cejas arqueándose en una ligera sorpresa. De ninguna manera. Estabas tan tranquilo que no pude obligarme a molestarte. Me habría sentido fatal. Kim Hana se rió suavemente, levando la taza hacia sus labios y tomando un sorbo lento, el aroma rico del café llenando el aire entre ellos. Incluso manejaste mi parte del papeleo. Muchas gracias. De verdad significa mucho. Sus palabras fluyeron con sinceridad, aunque no pudo resistirse a agregar un toque de su sarcasmo habitual. No es gran cosa, de todos modos, tenía que hacerse. Y buen trabajo en tu parte, lo lograste a la perfección. Seol-Yu respondió con un asentimiento, su voz estable y apreciativa, reconociendo sus esfuerzos con el respeto que merecía. Oh cielos, gracias, representante. El tono de Kim Hana
cambió a uno inusualmente juguetón y adorable, sus ojos brillando como si la misión exitosa hubiera aliviado una pesada carga de sus hombros. Se veía positivamente radiante, sus mejillas sonrojadas por el triunfo del logro, quizás porque todo estaba listo cuando regresó. Fue un éxito. Fue directa al grano, su voz firme y confiada, sin perder tiempo en preámbulos. Contactarla fue bastante sencillo, pero el seguimiento fue otra historia completamente diferente. Kim Anna hizo una pausa, sus dedos trazando el borde de la taza mientras reunía sus pensamientos. Pensé que sería más fácil convencerla, ya que había visitado Paradise una vez antes, pero jugó sus cartas con mucha cautela. Parecía interesada, claro, pero lo ocultó bien, bombardeándome con preguntas y pidiendo tiempo para pensarlo. Y lo hizo 2 veces, alargándolo como si me estuviera probando. ¿Cómo fue eso? Seol-Jiu se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, su curiosidad despertada mientras colgaba de cada una de sus palabras. Bueno, parecía intrigada, pero había una barrera. Lo entiendo, es difícil asimilar el hecho de olvidar un mundo entero que has visitado. Me interrogó sobre cada detalle antes de decir finalmente que necesitaba reflexionar al respecto. Kim Anna negó ligeramente con la cabeza, su expresión una mezcla de frustración y admiración. Honestamente me preparé para un rechazo directo y empecé a pensar en formas de revertirlo. Pero entonces de la nada me llamó de vuelta, toda audaz y descarada, como si me estuviera haciendo un favor al aceptar la historia solo esta vez. Kim Anna esbozó una sonrisa, dejando su café con un golpe decisivo, sus ojos brillando con satisfacción. De todos modos, cerré el trato allí mismo. La sellé en el acto. Ahora, incluso si tiene dudas, no hay marcha atrás. Si la sellaste, eso significa que aceptó mis términos, ¿verdad? Preguntó Seol-Jiu, su voz teñida de esperanza, sus puños apretándose bajo la mesa en anticipación. Absolutamente. Se lo expuse todo durante nuestra segunda reunión, y ella dio su respuesta en la tercera. Sin rodeos. Seol-Jiu apretó sus puños con más fuerza, un torrente de emoción burbujeando dentro de él. Pero esa chica era realmente algo más, tan descarada como ninguna. Kim Anna continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Dijo, si estás diciendo la verdad, debería poder verificarlo una vez que llegue a ese mundo prohibido. ¿Puedes creerlo? Los ojos de Seol-Jiu brillaron con intriga. ¿Y bien? ¿Qué hay de un Yuri? ¿Parecía estar bien? Kim Anna inclinó la cabeza, sorprendida por la franqueza. ¿Cómo era ella? Quiero decir, como persona. ¿Te pareció capaz? Seol-Jiu insistió, con un tono sincero y la mirada fija en Kim Anna, mostrando un interés inquebrantable. No estoy del todo segura. No pude acceder a su ventana de estado, así que voy a ciegas con respecto a sus habilidades. Pero... Ella vaciló, frunciendo el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas. Al principio daba una impresión tímida, como si se contuviera, pero había algo raro en ella. Es astuta sin duda, sus preguntas eran perspicaces, no como las divagaciones de un estudiante universitario promedio. Hay profundidad en ella, como si hubiera visto más de lo que deja entrever. Oh, vaya. Murmuró Seol-Jiu con creciente admiración. Y no olvidemos que es asombrosamente hermosa. Agregó Kim Anna, con un tono casual pero observador. Incluso sentada allí, tenía un aura effortless, uno de esos bellezas raras y atmosféricas que llaman la atención sin esfuerzo alguno. Ah, ¿sí? El rostro de Seol-Jiu se iluminó, con entusiasmo evidente. Sí. Es como si llevara un magnetismo invisible a su alrededor. Kim Anna le lanzó una mirada fría y evaluadora, entrecerrando los ojos de forma juguetona. Oye. Seol-Jiu parpadeó fingiendo inocencia. ¿Por qué sonríes así? Su tono se agudizó, con un toque de burla y leve exasperación. Es solo. Dijiste que no era ordinaria. Eso es emocionante. Seol-Jiu tartamudeó un poco, tratando de mantener la calma, aunque un rubor le subía por el cuello. Seguro que es por eso. Kim Anna suspiró de forma dramática, negando con la cabeza. Vaya, que nuestra organización parece ahogarse en mujeres. Están por todas partes, ¿no lo ves? Seol-Jiu apartó la mirada,
sintiendo el aguijón de su comentario, pero entonces surgió un recuerdo que le dibujó una sonrisa astuta en los labios. Oh, sí, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos por primera vez? Tos. Kimna se atragantó con su café, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tos, tos. Maldita sea, sabía que no lo dejarías pasar. Jeje, lo habías olvidado por completo hasta que lo mencioné, ¿verdad? Seol-Yu bromeó con una risa ligera y genuina. Maldita sea, ¿por qué lo hice? Kim Anna chasqueó los labios, mirando de reojo con una mezcla de arrepentimiento e irritación. Seol-Yu sonrió levemente, con la curiosidad apoderándose de él. Tengo curiosidad por algo. Perdón. Kim Anna se disculpó de inmediato, con la voz suavizándose mientras un destello de culpa cruzaba su rostro. No lo sabía en ese momento. Oh, bueno, lo sabía, pero no pensé que terminaría usando el sello de oro en ti. Las cosas simplemente se descontrolaron. ¡Qué mala! Seol-Yu replicó, con un brillo juguetón en los ojos. ¿Mala? Vamos, ¿qué tenías tú en ese entonces que fuera de confianza? Kim Anna refunfuñó, escudriñando su rostro con atención, sus palabras con un borde defensivo nacido de su historia compartida. Seol-Yu la miró en silencio, su mirada inquebrantable presionándola más. Ella se movió incómoda, con la conciencia culpable burbujeando en la superficie. Piensa en ello desde mi perspectiva. No tengo verdadero poder de combate. Sacarme sería tan fácil como romper una ramita. Aún así, sus ojos no flaquearon, clavándose en ella con una intensidad que la hizo retorcerse. Ark, maldita sea. Incapaz de aguantarlo, Kim Hanna levantó las manos en derrota. De acuerdo, está bien. Lo siento. Dejemos que los errores del pasado queden en el pasado, ¿vale? Si de verdad lo sientes, hazme un favor. Entonces olvidaré todo esto. La voz de Seol-Yu era firme pero con un toque de humor. Un favor. Ella lo miró con cautela. No es nada demasiado exigente. Solo sígueme la corriente. Ah. Oye, ¿qué tal si te presto mi chaqueta? Puedes usarla por un día y devolvérmela. Mencionaste que te gusta mi olor, ¿no? La he usado durante los últimos 2 días. Kim Anna lo ofreció, con un tono que mezclaba desesperación y negociación. La aceptaré por ahora. Pero no es ni remotamente suficiente para saldar cuentas. Respondió Seol-Yu sin rechazar el gesto, mientras su sonrisa se ensanchaba. Kim Anna lo miró atónita. ¿En serio? No puedo creer esto. Ignorando sus protestas, Seol-Yu continuó con una sonrisa. Pronto. Ten un poco de vergüenza. ¿De verdad quieres seguir con esto? Kim Anna criticó, con una expresión que mezclaba incredulidad y cariño. ¿Por qué no? Es divertido. Seol-Yu se encogió de hombros, con los ojos brillando de picardía. Deja de lado lo divertido por una vez. Ella suspiró, con la voz suavizándose. Yo también necesito desestresarme, ¿sabes? De todos modos, no es tan complicado, así que elige tu opción. Seol-Yu dio un ultimátum final antes de levantarse de su asiento, con movimientos fluidos y confiados. Oh, y te la devolveré en la zona neutral. No olvidó tomar la chaqueta que estaba sobre su silla, con el tejido suave contra sus dedos. Mirándolo con una mezcla de shock y diversión, Kim Hanna gritó: Al menos no te lleves la chaqueta. El tiempo pasó en un borrón, y la apertura de la zona neutral estaba ahora a solo horas de distancia, con la cuenta regresiva acumulándose como una tormenta en el horizonte. Aunque todas las preparaciones estaban completas y no quedaba nada por organizar, Valhalla bullía de actividad desde la mañana temprana, con el aire cargado de emoción y el tintineo de armaduras que se ajustaban. El tutorial estaba programado para comenzar a las 8 p.m., hora de la sierra, lo que requería que todos los instructores participantes ingresaran con antelación. El pensamiento de dejar el edificio de la organización desatendido carcomía la mente de Seol-Yu, pero Flone se había hecho cargo, reuniendo una guardia espectral de espíritus confinados a la casa para vigilar el lugar con una vigilancia sobrenatural.
Los miembros de Balaya abordaron el carruaje en el momento designado, con sus rostros mostrando una tapicería de determinación y anticipación mientras partían hacia la zona neutral. Sin embargo, Seol-Jiu se quedó atrás en Eva, asegurando a sus compañeros que tenía asuntos que manejar como gerente general y que se uniría a ellos antes de que fuera demasiado tarde. Su primera parada fue el Templo de Luxuria, un santuario bañado en luz etérea, con sus columnas de mármol erigiéndose como guardianes silenciosos. Con un Yuri ya marcada, su llegada a Paraíso era inevitable, pero Seol-Jiu tenía un paso crucial pendiente. Quiero usar un deseo. Pensó, con el corazón latiendo de una mezcla de nervios y emoción, mientras se arrodillaba ante el altar. Usar un deseo divino para resucitar a un Yuri le otorgaría la calificación para regresar a Paraíso completamente. Seol-Jiu había esperado este momento, su primera vez usando tal poder, imaginando una ceremonia grandiosa de luces y energía. Sin embargo, se desarrolló con una simplicidad tranquila, solo palabras confirmando que su deseo había sido escuchado y la resurrección completada, dejándolo con una sensación de maravilla discreta. Sonriendo satisfecho, Seol-Jiu regresó a Balaya, con los pasillos vacíos, sintiéndose vastos y resonantes a su alrededor. Para pasar el tiempo de manera productiva, se lanzó a un entrenamiento riguroso, con los músculos ardiendo en cada golpe y el sudor brillando en su frente, un recordatorio de la fuerza que había construido con el tiempo. Cuando llegó el momento, se dirigió hacia su destino, el portal dentro del templo, no la frontera de la zona neutral. En lugar de unirse directamente a los otros, se escabulló de vuelta a la tierra, con la transición siendo seamless pero desorientadora. Al reaparecer en sus alrededores familiares, después de lo que pareció una eternidad, Seol-Jiu verificó rápidamente la hora. 22 de marzo de 2018, 7:31 p.m. Bien. Pensó, con alivio inundándolo al comprobar que sus cálculos eran precisos. Como Kim Hana había explicado, el tutorial se manifestaba en la Tierra, en un escenario aleatorio donde ocurría el Summoned, haciendo imposible entrar desde Paraíso sin circunstancias especiales. Vagando por su habitación, por un momento, Seol-Jiu miró su teléfono, con la pantalla inundada de mensajes no leídos y llamadas perdidas, súplicas urgentes de su madre y su hermano mayor, y un texto inesperado de Yunseora. Necesito llamarlos. Consideró, con un pinchazo de culpa en el pecho. Pero con menos de 10 minutos hasta las 8 p.m., no podía arriesgarse a quedar atrapado en una conversación. Culándose por su inmersión en Paraíso, por el descuido. Apartó el teléfono y se acomodó en una silla, con la respiración estable mientras esperaba. Finalmente, cuando el reloj marcó las 8 p.m., una luz plateada se materializó en el aire, descendiendo como una cascada de estrellas y envolviéndolo por completo. Así que esto fue lo que pasó. Seol-Jiu se maravilló, recordando su primera experiencia caótica, pero ahora observándola con ojos claros. La luz bañó su cuerpo en un brillo cálido, e instantáneamente, su visión se volvió blanca, con un sueño irresistible apoderándose de él. Cuando abrió los ojos, un familiar lo saludó, con el aire espeso por una neblina sobrenatural. ¿Qué demonios? Al ponerse de pie, Seol-Jiu escaneó sus alrededores, con el corazón acelerado. Pensé que sería mi apartamento. En cambio, estaba en una sala de estar acogedora que evocaba un hogar de familia de clase media, con muebles desgastados y papel tapiz descolorido, lejos del caos que esperaba. Fue entonces cuando un sonido zumbante perforó el aire. Kosum-sum. Seguido de una voz grabada, ligeramente ecoica y robótica. Vamos, vamos, levántate y brilla. Despierta y revisa tus mensajes. Date prisa. Aunque las palabras eran de Fi-Sora, entregadas en su tono característicamente brusco, carecían de cualquier atisbo de cortesía,
lo que hizo que Seol-Jiu riera secamente. Esta mujer. Pensó, sacudiendo la cabeza ante su audacia, especialmente desde que había insistido en supervisar el tutorial. Identificación completada, confirmando la admisión de Seol-Jiu, el ayudante del invitado de marca de oro, Eun Yuri. Al ver el mensaje, Seol-Jiu sonrió, con su confianza aumentando. Se creía ampliamente que un terrícola solo podía experimentar el tutorial una vez, pero su rol como ayudante de un Yuri, facilitado por la invitación de oro, le otorgaba acceso nuevamente. La letra pequeña de la invitación era clara. Esta carta de invitación permite al huésped honrado traer a otra persona como ayudante. Según Luxuria, el sello de oro estaba diseñado para casos excepcionales, como este, asegurando que reclutas vitales pudieran ser traídos de manera segura. El tutorial debería ser pan comido. Seol-Jiu se afirmó a sí mismo, sabiendo que podía usar todas sus habilidades de paraíso en este espacio independiente, idéntico a la zona neutral. Se juró explorar cada rincón y grieta esta vez, descubriendo secretos que lo habían eludido antes. Esa resolución se mantuvo hasta que una nueva alerta resonó en su mente. Un invitado de marca de oro que entra con su ayudante ha iniciado modificación del tutorial. El privilegio de bono de Goldmark, escenario oculto, ha sido abierto. Seol-Jiu parpadeó rápidamente, su mente dando vueltas ante el desarrollo inesperado. El tutorial cambiando por la entrada de un ayudante. ¿Un escenario oculto desbloqueándose? Nunca había oído hablar de algo así. ¿Qué está pasando?, murmuró de pie aturdido en medio del espacio transformado. Luego, desde la habitación de donde provenía la voz, escuchó el sonido distintivo de una puerta abriéndose con un clic agudo.